La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, muy bien, como decía Moni, los valores del reino, la justicia es el tema que me dieron para preparar y bueno, no fue fácil encontrar el caminito, parecía que sí, pero no fue fácil, pero bueno, con la ayuda del Señor logramos preparar como decíamos también en la oración, algo que también me llamó la atención y bueno, ojalá que pueda servir y llegar a nuestros corazones y que podamos ser hacedores de la palabra también. Muy bien, hay una frase que escuché que dice, donde está el rey, ahí está el reino, ¿verdad? Y la verdad que si nos ponemos a pensar es así, donde está el rey, ahí está el reino. Pero sería lindo que nos preguntemos cada una de nosotras, ¿no? ¿Quién está ocupando el trono de tu corazón? No podemos hablar de valores del reino si no somos parte de ese reino. ¿Y cómo es la entrada a este reino, al reino de Dios? Sabemos todas que la entrada al reino de Dios es por la fe, es a través de un nuevo nacimiento. Ese Dios santo, ese Dios justo, sin pecado, cargó en su Hijo Jesús el pecado de cada una de nosotras. Aquel santo, aquel inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, como dice su palabra, por nosotras se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, ¿no? ¿Está ocupando el trono de mi corazón el Señor? ¿Pertenezco a este reino? Por la fe acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Isaías 33, 22 dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Podemos decir que Jehová es nuestro rey. Ojalá que sí, que cada una de nosotras, cada una de las que estamos conectadas hoy, tengamos sentado en el trono de nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, que cada una podamos pertenecer a ese reino, un reino especial, un reino que estuvo siempre en el corazón de Dios, desde el principio. Pero otra pregunta también que nos podemos hacer, soy hija de Dios, pertenezco a este reino, pero ¿se reconoce el reinado de Dios en mi vida? Porque eso también es algo importante, Eso depende de mi decisión personal de querer obedecer a Jesús, de querer obedecer su palabra, de confiar en ese líder, en ese rey, y dejarlo gobernar todos los aspectos de mi corazón. Esa también es otra pregunta que cabe para cada una de sus hijas. ¿Se reconoce el reinado de Dios en mi vida? Ojalá que sí. Y la justicia no solo es un atributo de Dios, como hay muchos pasajes que bueno, no los vamos a nombrar por amor al tiempo,
pero que hablan de que Dios es justo, sino que también esa justicia es demandada a su pueblo. Y me llamó mucho la atención la cita de Segunda Crónicas 19, 6 al 9, si me quieren acompañar, Segunda Crónicas 19, 6 al 9. Y es cuando Josafat habla a los jueces y les dice estas hermosas palabras que las podemos apropiar para cada una de nosotras. Segunda Crónicas 19, 6 al 9, dice: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y el versículo 9 dice: les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Antes de empezar en la charla previa, hablábamos de los gobernantes, ¿no es cierto? Y miren qué lindo si cada uno de los gobernantes pudiera tener esto en cuenta. Mirad lo que hacéis, no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Procedéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Qué difícil tener ese corazón íntegro, ni hablar las personas que no tienen al Rey de Reyes sentado en el trono de su vida. La siguiente, Moni, poneme. Y ahora sí vamos a entrar a este valor, la justicia, ¿sí? Y bueno, ahí podemos ver una balanza que caracteriza esa palabra, justicia. Muchas veces en las tarjetitas de los abogados tenemos la balancita. Y bueno, estuve leyendo un poco el significado de esa balanza y nos hace pensar estas cositas que tenemos anotadas alrededor de ella. Justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Es hacer un trato justo. No puedo beneficiar a uno en desmedro del otro, ¿sí? Siempre tiene que haber balanza, equidad, justicia, justamente. Vivir honestamente, no tener diferencias ni preferencias, no aceptar el cohecho para que la balanza no se vaya para un lado o para el otro. El equilibrio, ¿sí? Y miren ese texto, 1 Juan 3:7, dice: el que hace justicia es justo, como él es justo. Sabemos que nuestro Señor es justo, ¿sí? En todo, ¿sí? Y la justicia bíblica a lo largo de las Escrituras nos pide que cada una de nosotras también impartamos esa justicia a través de actos de misericordia, actos de amor al prójimo. Esas cualidades van a acreditar mi realidad espiritual. ¿Por qué en el mundo no encontramos justicia? Porque la realidad espiritual de los que gobiernan muchas veces es que están muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué le vamos a demandar justicia? Es difícil, es imposible. En cambio, cuando vemos un hijo de Dios, a veces ocupar esos lugares que, bueno, como decíamos hoy, no es fácil o no estamos llamados a ocuparlo, pero a veces por el trabajo, a veces por las circunstancias nos toca. Y bueno, ahí si realmente su realidad espiritual es la de ser regenerado por la obra de Cristo, va a haber algo diferente en esa persona, y se va a demostrar ese amor al prójimo, esa misericordia que muchas veces resulta loca para este mundo. Otra cosa que me llama la atención es que muchas veces cuando hablamos de justicia, ¿no? Se ve empañada esa justicia
y no podemos vivir plenamente con esa tranquilidad, con ese sentir ese trato justo, porque dejamos que la vida de esos hombres malos envenenen nuestro corazón fiel. Y hay muchas circunstancias en la vida donde vemos injusticia, hacia nosotros, hacia los demás, hacia la sociedad. ¿Mm? Pero el Señor Jesús, y yo quisiera tomar un poquito de lo que él dijo en el Sermón del Monte, y aclara esas diferencias entre un creyente nominal y el verdadero creyente, aquel que pertenece al reino de los cielos y practica la justicia. Esas cualidades otra vez van a acreditar mi realidad espiritual. Y qué bueno que los demás puedan ver mi realidad espiritual a través de la práctica de esto que el Señor dejó. Y vamos a tomar algunos versículos nada más del Sermón del Monte. Vamos a leer Mateo 5, del 38 al 41. Dice así: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Era la famosa ley del talión, ¿sí? Y en realidad esta ley, leyendo un poco, fue dada para ser solamente ejercida por los magistrados o por los jueces de ese momento, ¿sí? No era para la gente común. Esto se aplicaba para solamente los magistrados. No se trataba de ser vengativo personalmente, ¿sí? Nunca fue pensado para ser ejercida por la gente común. Pero claro, los escribas y los fariseos se apropiaban de esta ley, la hicieron propia y la tomaban como un asunto personal. No les importaba el amor al prójimo, no les importaba qué había pasado. Ellos lo único que querían era hacer valer sus derechos, recuperar sus derechos, ejercerlos de manera abrupta, por así decirlo, sin respetar en nada a los magistrados. Entonces el Señor empezó a hablar de esto y, como sabemos todas, puso la vara más alta. No se quedó simplemente con esto, sino que dijo: yo os digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y cuando hablamos de este versículo, solo quien forma parte del reino puede dejar de exigir sus derechos. Bueno, vemos muchos días, marchas y comentarios y cosas, por lo menos acá en nuestro país, donde la gente sale a reclamar derechos. No está mal y los derechos son para las personas. Es doloroso que los magistrados no hagan cumplir justamente lo que la ley dice, ¿no? Pero una cosa es salir a exigir mis derechos, y la generosidad y el dejar pasar no viene sino de un corazón que fue regenerado por el Señor. Cuando tenemos a Jesús sentado en el trono de mi vida, cuando quiero dejar que Él gobierne y que su palabra gobierne mi vida, va a poder salir de mí esto que el Señor me pida. No resistas al malo. Ese yo arrogante, que es incapaz de perdonar la ofensa muchas veces, siempre va a buscar la autodefensa. Un día estamos en la calle, no sé, manejando, viene uno, nos toca bocina, nos pasa el auto finito y ese yo arrogante va a querer salir a tocar bocina, a bajar la ventanilla, a saludarlo, de no muy buena manera. Cuando estamos desconectadas de nuestra fuente de justicia, muchas veces podemos obrar gobernadas por ese yo arrogante. Y bueno, eso es lo que el Señor Jesús está tratando de hablar, de subir la vara y decirnos que seamos diferentes, que mostremos esa realidad espiritual en esta cualidad de justicia, ¿sí? Jesús reclama a los hijos del reino de los cielos un espíritu generoso, un espíritu bueno, que no se ofenda fácilmente. Obviamente no estamos diciendo que seamos
unos indefensos o que nunca presentemos defensa de las cosas que nos están pasando. De hecho, Jesús mismo no lo hizo, ¿sí? Cuando lo estaban maltratando para llevarlo a la cruz, él no dijo, bueno, ahora péguenme en la otra mejilla, peguen los látigos acá adelante. No, él como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Él podría con un gesto haber liquidado a todos aquellos que estaban contra él, ¿sí? Pero sabemos que no lo hizo. Él sí podía levantar el dedo, acusar, como el gran rey, pero no lo hizo, se cayó. Cayó y enmudeció su boca. No resistió a los malos. Y el Salmo 37, 5 y 8 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Qué consejos, ¿no? Y la verdad que es así, tenemos el mejor magistrado, el mejor juez a nuestro favor, el dueño de todo, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Eso nos da paz, nos da tranquilidad, porque muchas veces sufrimos injusticias, claro que sí, pero el Señor nos da esa fuerza y nos invita, no resistas al que es malo. Versículo 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Resulta que retener la túnica, ¿sí? Retener la ropa del prójimo era una injusticia. En ese entonces las personas tenían solamente una túnica para taparse de noche en el frío. Entonces tenía que ser de vuelta antes que entre la noche. Y acá el Señor vuelve a subir la vara y dice, déjale también la capa. Sabemos que la injusticia forma parte del entramado de esta sociedad todos los días. Hablábamos también al principio, ¿no? Que esta sociedad está bajo el maligno. Es así. Eclesiastés 5:8, capaz que era ese el versículo, Moni, que vos querías hablar hoy antes de arrancar, decía, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieren la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre lo alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. No nos maravillemos de la corrupción, no nos maravillemos de los asaltos, de los asesinatos, de las cosas terribles que ocurren en este mundo. No nos maravillemos, ya lo decía Salomón, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Qué tranquilidad para las hijas de Dios, ¿no? Para los hijos del reino de los cielos. Qué tranquilidad saber que tenemos ese magistrado sentado en el trono de nuestra vida y que un día va a reinar con su justicia perfecta. Hablando de dejarle también la capa, ¿no? Pensemos, ¿quién se despojó de todo para venir por los suyos? Jesús, Jesucristo se despojó del todo para darse todo, por aquellos que ni siquiera teníamos derecho a ser amados, a ser aceptados, a ser perdonados y ser llamados sus hijos. Y nosotras muchas veces, cuando pasamos un acto de, ya sea de robo o de alguien que nos pide algo, ¿sí? Sale de nosotros el yo arrogante queriendo recuperar todo aquello que hemos perdido. Y el Señor, otra vez, la vara alta, ¿sí? Su medida, que es perfecta, se despojó de todo para alcanzarme a mí, a mí, lo más imperfecto, lo más injusto. Mis pecados lo clavaron a Él en esa cruz. Y Él aún así me ama, me perdona
y desciende para darme esa vida eterna. El verdadero cristiano, el que es ese pequeño Cristo de todos los días, ¿sí? No odia a quien pretende despojarlo injustamente, sino que deposita, como leíamos en el Salmo, ¿no? Deposita en las manos de Dios su derecho quebrantado para que Él juzgue justamente, como dice 1 Pedro 2:23. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 Pedro 2:23. Tenemos el ejemplo supremo, el ejemplo supremo en acción de ese cristiano verdadero, legítimo, ¿sí? Ese hijo único que no decía nada, que enmudecía, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Se dio todo por entero por mí. Bien, el versículo 41 del Sermón del Monte, Mateo 5:41, dice: y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Otra vez, es terrible porque no podemos descansar. Cuando somos hijos de Dios tenemos que seguir, porque el Señor nos dio su ejemplo. Y dice algo que leía también, ¿no es cierto? La mayoría de los judíos sabemos que odiaban a sus enemigos, los romanos. Y un romano, cuando tenía la oportunidad, obligaba a cualquier hombre a llevar una carga por 1 milla. Eso pasó, si ustedes se acuerdan, con el ejemplo de Simón de Cirene, que le dijeron que lleve la cruz a Jesús cuando iba hacia el Gólgota, ¿sí? Cuando hablamos de 1 milla, hablamos aproximadamente de 15 cuadras, 1,5 kilómetros aproximadamente. Así que, bueno, imaginémonos esa situación. Venimos del súper, a mí me queda 3 cuadras el súper, cargada de bolsas, trajimos caja de leche, cosas pesadas, y nos encontramos a un romano que nos dice: carga mi bolsa también, pero yo vivo a 15 cuadras de acá. Y bueno, tenemos que hacerlo. En ese momento, en esa circunstancia, había que cumplirlo. Muy bien, agarramos como podemos, cargamos las bolsas del señor romano y caminamos esas 15 cuadras. Imagínate, cuando llegás a la cuadra número 15, ¿qué harías? Le dejás la bolsa de él, las mías, les dejo todo, pero no solamente dejo las bolsas de este romano y dejo de cargar estas bolsas. El tema es que mi corazón está tan cargado de odio, está tan cargado de dolor y de bronca, ¿sí?, que sigo mi camino más pesado de lo que fui estas 15 cuadras. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las cargas por soportar a las personas que a veces nos piden hacer algo por los demás es pesado, ¿sí? Nos cansa. Pero Jesús enseña a ver con otros ojos y ver esas circunstancias como algo para demostrar misericordia. Porque le dice: no hagas solamente lo que tenés que hacer, esa milla, sino anda 2. ¿Pero cómo hago para caminar otras 15 cuadras cargando todo esto? El problema no es cómo hago, sino qué vas a lograr si lo haces. Cuando hacemos más de lo exigido, lo hacemos como un acto de testimonio, como un acto de afecto, como un acto de misericordia. Imagínense el impacto que hubiese causado para este romano si yo no solamente se la llevaba 15 cuadras, sino 15 cuadras más. Eso es lo que causa esta justicia puesta en práctica en las manos de un hijo de Dios. Cuando Jesús es el que gobierna mi vida y está sentado en el trono de mi corazón, mi realidad espiritual es otra, no es la realidad de este mundo.
que está perdido, que está sin Cristo, sin esperanza, que está enojado, que está haciendo lío por cualquier cosa, exigiendo constantemente sus derechos, sino que es un corazón que tiene misericordia, que hace más de lo que me piden, que muestra afecto, que muestra desinterés y que da testimonio de aquel Jesús que lo dio todo por mí. Es un gran impacto poder hacer 2 millas. Y bueno, y pensando un poquito, ¿no es cierto?, en nosotras, somos capaces de obrar ante las injusticias sin rencor, somos capaces de obrar ante los atropellos sin enojarnos, sin ira. Tenemos que reflexionar y pensar en el ejemplo que Jesús nos dio en su vida. El mal todos los días nos va a golpear, todos los días. Las injusticias todos los días van a estar. Pero dejemos que los magistrados ejerzan la justicia a través de las leyes que tenemos en nuestro país. Dejemos también todo aquello que nos resulte incómodo, injusto, ¿sí?, agobiante, dejémoslo en las manos de Dios. Él es quien nos cuida, Él es quien nos ve, Él es quien atiende nuestras oraciones. ¿Cuántas veces en la Biblia encontramos y se acordó Dios? Y oyó Dios las oraciones, y oyó los gemidos de su pueblo, y se acordó Dios. El Señor es ese Señor que ve, el que conoce, el que sabe ese dolor profundo en nuestro corazón. Entonces, dejemos a Dios que obre de Dios, que Él haga la justicia, que atienda mis oraciones y Él ponga las cosas en su lugar. No permitamos que semillas de amargura, de venganza y de odio tengan vida en nuestro corazón. Nosotras somos hijas de Dios y tenemos que mostrar esa realidad espiritual. Si nos llenamos de amargura, de venganza, ¿sí?, de odio por el mal recibido, por la injusticia que seguramente existe, claro que sí, nuestro corazón se va a llenar de amargura. Y no dejemos que se arraiguen esas semillas de amargura y de dolor, porque no vamos a poder mostrar esa realidad espiritual. Para terminar, hermana, quisiera que leamos juntas 1 Pedro 3, 8 al 12. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, este fue mi pensamiento, espero que haya sido de bendición y que nos ayude a pensar, ¿no? Y cada vez que nos sintamos en ese aprieto de obrar sobre una injusticia, tengamos en cuenta que ese ojo por ojo y diente por diente no es lo que Dios nos quiso enseñar, sino que nos habla de no resistir al malo, de salir del pleito, de ser misericordiosos, de dar testimonio, de mostrar amor siempre para que nuestra realidad espiritual se vea reflejada en cada momento.